Neo Geo. La historia. Neo Geo es el nombre de un sistema basado en cartuchos para arcades así como videoconsolas para el hogar lanzado en 1990 por la compañía japonesa de juegos SNK, ahora SNK Playmore. La tecnología del sistema estaba adelantada varios años a la de otros sistemas caseros de su época, ofreciendo gráficos 2D coloridos, y sonido de alta calidad. El sistema Neo Geo era una plataforma para máquinas recreativas, aunque también estaba disponible como videoconsola normal a un precio quizás demasiado elevado para muchos. Las dos versiones del sistema eran conocidas como el AES, siglas de Advanced Entertainment System, Sistema Avanzado de Entretenimiento, y el MVS, siglas de Multivideo System, Sistema Multivideo. Historia. Al principio, el sistema para el hogar no se podía comprar, sino que se alquilaba, o se podía encontrar en hoteles, pero SNK, abreviatura de Shin-Nyon Kikaku, comenzó rápidamente a vender la consola en tiendas cuando las reacciones de los clientes indicaron que estaban dispuestos a pagar una interesante suma de dinero por el sistema. Comparada con las otras consolas de la época, la Neo Geo AES era increíblemente potente. Para esto usaba dos CUs. Un Motorola 68000 de 16 bits como procesador principal a 12 MHz y otro de 8 bits Zilog Z80A que funcionaba a 4 MHz. La CPU principal del sistema era un 50% más rápida que el procesador 68000 encontrado en la consola Mega Drive/Genesis de Sega. La Neo Geo AES también tenía el beneficio de tener un circuito integrado auxiliar de audio y vídeo. El circuito integrado auxiliar permitía al sistema visualizar 4,096 colores y 380 sprites individuales en pantalla simultáneamente, comparada con los 64 colores simultáneos y 80 sprites individuales de la Genesis, mientras que el chip de sonido 2610 de Yamaha le dio al sistema 15 canales de sonido con calidad de CD con 7 canales reservados específicamente para efectos de sonido digitales. No obstante, toda esta potencia tenía un precio. Para su lanzamiento, se planeaba poner la consola a $599 US, incluyendo 2 joysticks y un juego, Baseball Stars On 1975. Sin embargo, este plan fue rápidamente descartado, ya que el lanzamiento americano oficial tuvo el precio de $649.99 US con 2 joysticks, una tarjeta de memoria, y el juego Magician Lore. Las primeras cajas de los Neo Geo tenían una etiqueta adhesiva dorada anunciando la inclusión del Magician Lore, sobre el plan inicial que era elegir entre dos juegos. Este paquete fue conocido como el Sistema Dorado Golden System. El sistema también fue lanzado en un pack sistema plateado Silver System, que incluía un joystick aunque no añadía juegos o una tarjeta de memoria. Los juegos costaban $200 o más cada uno. Con estos precios premium, la mayoría de los aficionados a los juegos no podían pagar el sistema y por consecuencia, la consola era accesible solamente a un pequeño mercado, aunque rentable. El último juego del sistema Neo Geo, Samurai Spirits Zero Special, fue lanzado el 19 de octubre del 2004. Originalmente, no existía ningún tipo de protección de copia en los cartuchos del sistema, aunque fue agregado posteriormente, y pudo prevenir la piratería de software durante un tiempo. Uno de los factores más importantes que contribuyeron al fin del longevo sistema fue cuando los hackers lograron romper la protección de copia, llevando finalmente a la piratería de los datos de memoria de solo lectura contenida en los cartuchos. SNK dejó de fabricar las videoconsolas para el hogar a finales del 1997, pero el software para ambos formatos y el hardware para máquinas recreativas fue producido durante varios años más. Desde la introducción del hardware para máquinas recreativas hasta el lanzamiento del último cartucho en el 2004, hacen que los 14 años de soporte al sistema Neo Geo por parte del fabricante lo conviertan en el sistema arcade y videoconsola de mayor duración en producción, inclusive más que el Sega Naomi o el Capcom Play System 2. Aspectos técnicos. Los joystick de la videoconsola Neo Geo tiene 2,5 pulgadas de alto, y su base tiene una medida de 11 pulgadas por 8 pulgadas, y contienen la misma disposición de 4 botones de la máquina recreativa. Las máquinas recreativas poseían un sistema de tarjeta de memoria por el cual el jugador podía guardar el juego para retomarlo posteriormente, de modo que podía continuar jugando en la videoconsola en casa. La versión del hardware para máquinas recreativas, era también conocida como MVS, acrónimo de Multivideo System, estaba disponible en versiones de 1, 2, 3 y 6 ranuras, esta última capaz de cargar 6 cartuchos en una misma máquina.
Por otro lado, el sistema de videoconsola era conocido como AES, acrónimo de Advanced Entertainment System, probablemente para distinguirla de la Nintendo Entertainment System, la consola que dominaba el mercado en esa época. El código de programación es el mismo en el MVS y en el hardware AES. De hecho, los propietarios pueden portar las EPROMs de un sistema a otro, y el juego seguiría funcionando. Las especificaciones para las opciones del programa tanto del MVS como del AES estaban contenidas en cada cartucho de juego, ya sea que los cartuchos estuvieran destinados para uso en el hogar o para máquinas recreativas. Sin embargo, los cartuchos de la versión para recreativas y para el hogar poseían un pinout diferente. Eran diseñados de esta manera para prevenir que los operadores de máquinas recreativas compraran los cartuchos para el hogar a precios más económicos y de esa forma utilizarlos en sus máquinas. Tamaño de las ROMs y pantallas de inicio. Las especificaciones para el tamaño de las ROM eran de hasta 330 megabits, 39,27 megabytes, por esa razón el sistema mostraba una pantalla con el texto Max 330 mega, Progear Spec al cargar. Después de esta pantalla algunos juegos con más de 100 megabits exhibían otra pantalla animada que mostraba el texto de 100 megashock. El tamaño original de las ROM fue mejorado en los cartuchos con posterioridad mediante la tecnología de memoria event switching, incrementando el tamaño máximo por cartucho hasta cerca de 1 gigabit, 119 megabytes. Estos nuevos cartuchos además hacían que el sistema mostrara el texto Gigapower al iniciar, indicando así la mejora. Curiosidades. Muchos juegos de Neo Geo se encuentran traducidos al castellano. Lamentablemente los textos contienen tantas faltas ortográficas y léxicas que a veces se hace difícil comprender su significado. Neo Geo es un sistema que en la actualidad puede ser emulado en los siguientes sistemas: PC, Xbox, Wii, Nintendo DS, PSP, PS3. Algunos juegos de Neo Geo fueron convertidos para las consolas Mega Drive y SNES. Aunque algunas versiones fueron buenas, los resultados mostraban las enormes diferencias técnicas entre Neo Geo y otros sistemas de 16 bits domésticos. La primera hornada de consolas de 32 bits no consiguió igualar a Neo Geo en juegos 2D. Se efectuaron conversiones a PlayStation que dejaban mucho que desear: disminución del tamaño de los luchadores, pérdida de fotogramas de animación, falta de detalles en los escenarios. Las conversiones a Saturn sí que fueron prácticamente pixel perfect, pero fue necesario el uso de un cartucho RAM adicional. No fue hasta la llegada de la consola de 128 bits de Sega, Dreamcast, cuando se consiguieron conversiones perfectas de los juegos de Neo Geo. Esto demuestra la enorme potencia en 2D de la máquina aun siendo una consola de 16 bits. Coleccionismo. Existe un próspero panorama en el campo del coleccionismo para los sistemas caseros de la Neo Geo, principalmente debido a la escasa tirada que tuvieron algunos cartuchos, y la reputación que tiene sobre su gran capacidad para juegos en 2 dimensiones. Es común tanto para juegos como para consolas alcanzar grandes precios en sitios de subastas por internet como eBay. Algunos juegos de Neo Geo se pueden descargar en la Wii a través de la consola virtual y en la PS3 a través de PlayStation Network. A su vez existen conversiones también para Xbox 360 para Xbox Live Arcade. Desventajas frente a sus rivales. Pese a que esta consola fue la más potente en líneas generales de su generación, ciertos aspectos de su hardware eran inferiores a la competencia. 1. Al igual que ocurría con las placas recreativas de Capcom CPS-1 y CPS-2, Neo Geo no podía realizar transparencias por hardware mientras que SNES sí. Algunos juegos donde aparecen trozos de hielo que dejan entrever animaciones de fondo no son más que réplicas del mismo gráfico con un tono azulado de color. 2. El máximo número de jugadores simultáneos era de 2, mientras que Mega Drive y SNES aumentaban esa cifra hasta 4 y 5 utilizando adaptadores. 3. Los juegos estaban limitados a 4 botones de acción. Mega Drive y SNES podían manejar hasta 6. 4. La consola no podía manejar polígonos. Mega Drive y SNES pudieron utilizando chips especiales en sus cartuchos. Con todo, es justo matizar que gracias a su potente procesador principal y el resto de microprocesadores de apoyo, podría haber lidiado con juegos que mezclaran polígonos con sprites, e incluso juegos poco complejos completamente poligonales. De hecho, la propia Mega Drive demostró ser capaz de esto, con juegos como Red Zone o Muhammad Ali Heavyweight Boxing Prize entre otros. Super Nintendo, al estar especializada en gráficos bidimensionales, no destacó tanto en esta faceta al ser menos versátil. La razón es que su procesador principal, aunque potente, no es veloz, y todos sus procesadores de apoyo están dirigidos en su mayoría a trabajar en 2 dimensiones, o dicho de otro modo,
No están pensados para cálculo matemático puro. Aún así, hay juegos que muestran polígonos de bella factura. Un buen ejemplo es Star Trek Starfleet Academy 5. Neo Geo no poseía ningún tipo de pistola óptica. Mega Drive tenía en Menacer y SNES el Nintendo Scope.